vamos a hablar del resto del mundo, ¿ya? Nos hemos enfocado en las anteriores charlas sobre todo en lo que es Bolivia, el territorio boliviano, desde la llegada de los primeros habitantes a nuestro territorio y cómo se fueron conformando los primeros grupos humanos y más tarde las primeras civilizaciones, culturas, hasta llegar al Incario. Decíamos que el Incario va a ser la última cultura, ¿no? El último periodo cuando se produce la conquista. El Incario va a estar muy poco tiempo en nuestro territorio, hasta casi unos 50, 60 años simplemente, dominando a los aymaras que vivían en esta región. Entonces vamos a ver que este periodo fue relativamente corto. Hoy día quiero entrar a otro tema para el cual vamos a hablar de otras culturas en el resto del mundo. Entonces vamos a tener que apretar, sintetizar lo más posible sobre este tema. Bueno, aquí tenemos un mapa mundi, donde se han desarrollado las culturas más importantes. Habíamos estado viendo en esta parte del mundo, en América del Sur, donde vamos a tener lo que fue ese gran imperio de Tiwanaku y más tarde lo que es el imperio Inca. Naturalmente también en la región de Mesoamérica, lo que corresponde parte de Centroamérica y sobre todo México, ahí vamos a tener otro foco de desarrollo cultural importante en América. En América entonces vamos a tener dos grandes focos de desarrollo cultural. El área que comprende especialmente la parte de Ecuador, Perú, Bolivia, ¿no? Algo de norte de chileno y argentino, y lo que es la parte de Mesoamérica. En el resto del mundo vamos a tener otro tipo de civilizaciones, ¿ya? Especialmente una de las más importantes en la área de la Mesopotamia, lo que es el Medio Oriente, la región del Medio Oriente, donde está Irak, Irán, ahora Israel, bueno, toda esta región que se consideró el Medio Oriente, que fue uno de los focos culturales más importantes del mundo. Ahí se crea la escritura, ahí se crea lo que es la rueda, por ejemplo, ¿no? Los primeros calendarios. Entonces vamos a ver la importancia que ha tenido esta región, a la cual se llama Mesopotamia, que quiere decir entre ríos. Aquí está el río Tigris y el río Éufrates, dos importantes ríos que va a dar cuna a una serie de civilizaciones. La otra, naturalmente, va a ser Egipto, norte de África. Aquí, en el río Nilo va a nacer aquí en este lago, el lago Victoria, y sus aguas se van a llegar hasta lo que es el Mediterráneo, ¿no? El mar del Mediterráneo, y en esta región justamente se van a ir formando una de las, digamos, de las culturas tal vez más longevas del planeta. Son casi 5.000 años de civilización que va a tener Egipto. 5.000 años. Recuerden que Tiwanaku tiene casi 2.800 años. Va a ser la segunda cultura con esa longevidad, ¿ya? Esa cultura que va a abarcar milenios. Tiwanaku, habíamos dicho, comienza hacia el 1600 aproximadamente antes de Cristo y termina hacia el 1200. Entonces, en el tiempo vamos a ver que son casi 2.800 años. 2.800 años. Y superada por, naturalmente, la cultura egipcia, que va a perdurar casi 5.000 años. Bueno, otras
culturas, otros desarrollos importantes va a ser en la parte de la India. Ahí vamos a tener el río Indo, que va a dar también surgimiento a una de las culturas importantes, y por supuesto la otra, que es China, el río Amarillo, que va a jugar un papel importante, y vamos a tener aquí otro desarrollo cultural sumamente importante. Generalmente, para estudiar a estas culturas, estudiar en realidad la historia, tenemos que ver varios aspectos. Uno, por ejemplo, es el hombre con su entorno natural, el hombre naturaleza. Así que ya los que están anotando, por ejemplo, pueden poner relación hombre-naturaleza. Lo primero que va a hacer el hombre es asentarse en una determinada región, generalmente al lado de ríos, lagos, que le proporcionan el líquido vital. Entonces las principales civilizaciones, las primeras civilizaciones del mundo, justamente van a estar asentadas sobre estas fuentes de agua, con ríos. Egipto no hubiese existido sin el río Nilo. La Mesopotamia no hubiese existido sin el río Tigris y Éufrates. No hubiese existido estas civilizaciones en la India sin el río Indo, o la China sin el río Amarillo. Entonces vamos a ver que la trascendencia que tiene el lugar donde ocupa ese espacio geográfico. Entonces vamos a entrar a ver esa relación hombre con su entorno geográfico, hombre-naturaleza. Entonces primero lo que va a hacer el hombre es asentarse, establecerse, tomar esa región y utilizar los recursos que le brinda esa región. Entonces vamos a tener, en primer lugar, cómo el hombre se va apropiando de ese espacio geográfico. Se va apropiando de ese espacio geográfico y va a utilizar los recursos que le proporciona ese entorno geográfico. Va a usar para su arquitectura, para su medicina, para su alimentación, en fin, todo lo que ese espacio geográfico le vaya dando. Más tarde vamos a ver cómo el hombre, una vez que se ha apropiado y hace de ese espacio, va a ir transformando. Empieza la transformación de ese espacio de acuerdo a sus necesidades. Entonces vamos a ver que va a ir ocupando otros pisos ecológicos, va a utilizar con mayor fuerza, diríamos, este espacio geográfico. Y lo interesante es que a mayor grado de civilización, cuanto más desarrollo tenga esta civilización, va a ser mayor también la afectación a su entorno geográfico. Va a utilizar, va a explotar y va a ir, diríamos, prácticamente, hoy día estamos al borde, por ejemplo, de agotar nuestros recursos naturales. Estamos en gran manera destruyendo nuestro propio hábitat. Ustedes se imaginan, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz, se sentaron los primeros habitantes, se sentaron en este valle, el valle de Churiapo, donde el río tenía aguas claras, cristalinas, había ahí oro, todo Churiapo es lavador de oro, ¿no? Entonces, y cómo hemos ido transformando ahora ese hermoso río, el Churiapo, lo hemos convertido en una alcantarilla. A mayor grado de civilización, a mayor grado de desarrollo, vamos a ir que vamos en contra de lo que es ese espacio natural. Otra relación que hay que entender y estudiar es la relación hombre-sociedad, hombre-hombre, si quiere. Esa relación hombre-hombre. Eso va a conformar cómo va a surgir esa civilización, qué modo de producción van a utilizar.
va a ser una sociedad, digamos, igualitaria, si va a ser una sociedad clasista, si va a ser una sociedad comunista, en fin. Entonces, esa forma de relación humana también va a ir condicionando las características de esta civilización. Otra relación que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, es hombre-ideología. ¿Cuál es la ideología que se va a ir dando en esta sociedad? ¿Ya? Si va a ser una ideología teocrática, religiosa, si va a ser una ideología militarista, como vamos a ver en algunas culturas, si va a ser una sociedad esclavista, en fin. Entonces esto también va a ir condicionando las características de esa civilización, ¿no? Esa ideología que va a primar en esta sociedad. En el caso de las culturas andinas habíamos visto que sobre todo son culturas con alto grado de desarrollo, especialmente religioso. Prima la parte religiosa, por eso los templos, las construcciones de carácter, digamos, astronómicas, en fin. En cambio vamos a ver otras civilizaciones, por ejemplo, la Mesopotamia, que era una civilización muy problemática. Fíjense, este era el centro del mundo en esa época, era el centro, el ombligo del mundo. Para llegar a China o transportar las mercaderías, la ruta de la seda, la ruta del té, tenían que pasar por este lugar, ¿ya? Igual todo lo que es las especies de la India tenían que pasar para ir a Europa, tenían que pasar por este lugar, ¿no? O del África. Entonces este lugar se va a convertir en un lugar sumamente conflictivo, ¿ya? Sumamente problemático, conflictivo, y de ahí que vamos a ver que hay muchas civilizaciones, una después de otra, tiene que combatir con la otra para surgir, y así sucesivamente vamos a ver cambios. ¿Ya? Estas ciudades totalmente fortalecidas, ciudades amuralladas, cerradas, con muros hasta de 80 metros de altura, un grosor de 20 metros las paredes, en fin, va a ser ciudades sumamente cerradas por estos conflictos que se están viviendo justamente por el centro, prácticamente un área de paso. En cambio Egipto está, si ustedes se fijan, tenemos aquí el mar Mediterráneo, toda esta parte de aquí es un gran desierto, el desierto del Sahara, es enorme. Aquí tenemos el Mar Rojo. Entonces Egipto está aislado, prácticamente separado. Es más difícil invadir este lugar. Por lo tanto, los egipcios le van a dar más fuerza a lo que es la parte, diríamos, de la religión. ¿Ya? Ellos van a construir pirámides, van a construir santuarios, templos, ¿no? Sus construcciones, su arquitectura va a estar más dedicado a esta parte, diríamos, religiosa. Entonces va a depender, ¿no? En determinados casos cuál es la ideología y cuáles son las circunstancias para que se vaya desarrollando este grupo cultural. Bien, entonces hemos visto los principales lugares en el mundo donde van a surgir las principales civilizaciones. Ahora creo que vamos a pasar a una siguiente imagen. Ya. En esta, por ejemplo, es un cuadro cronológico. Esto me gustaría, se los voy a pasar, pero me gustaría que lo repasen, lo lean, lo repasen, porque aquí es la clave de todo lo que vamos a ir viendo. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, hacia el año 5000 antes de Cristo, 5000 antes de Cristo, aquí tendríamos el año 1 o el año 0, si quieren, ¿ya? Esto es después de Cristo y esto es antes de Cristo. Entonces, tenemos
la separación de lo que es la historia en el antes de Cristo y el después de Cristo. Entonces aquí tenemos, como les decía, esta línea que viene a ser el año 1 o el año 0 de nuestra era. Entonces antes de Cristo, 5000 años antes de Cristo, vamos a tener el surgimiento de Egipto, en el norte de África. Habíamos dicho que prácticamente en el África se da la evolución del hombre, ¿no? Hace casi 80, 100 mil años aparecen los primeros homínidos, los primeros homos en la región de África, y de ahí se van a extender hacia la parte del norte, ¿no? De ahí se van a extender hacia lo que es Europa, y más tarde vamos a ver que van a llegar hacia el Asia, en fin, ¿no? Y mucho más tarde, recién diríamos hacia el 5000 antes de Cristo, ya vamos a tener la presencia del hombre en América. Habíamos dicho hace unos 18.000 años. Bueno, pero hace 5000 años vamos a tener lo que es el nacimiento, el surgimiento de una de las principales civilizaciones. Nace también, al nacer diríamos, a ver, este cambio de la domesticación de plantas y animales, esos primeros nómadas, esos primeros hombres que van recorriendo la geografía en busca de su sustento, ¿no? Al aprender, ¿no?, el cultivo de plantas, la domesticación de plantas, les obliga a establecerse, a sedentarizarse en determinadas regiones, y vamos a tener tanto en la parte del Medio Oriente como en la parte de Egipto el surgimiento de estas importantes civilizaciones. Entonces vamos a entrar primero por Egipto, la parte del norte de África. Ya hace 5000 años que aparece ya una primera escritura. Esta escritura es muy importante. Esta escritura es de carácter jeroglífica, vale decir que se va representando a través de dibujos, ¿ya? Dibujos que se van realizando, perdón, perdón, si se me ha salido un momentito. Su micrófono está apagado. Okay. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces estábamos hablando sobre lo que es el surgimiento de esta cultura en el norte de África, que va a ser Egipto, donde decíamos que hace 5000 años vamos a ver los primeros asentamientos, ¿no? 5000 años antes de Cristo, donde surge la primera escritura, una escritura de carácter jeroglífica, a través de dibujos para comunicar su pensamiento y dejar registros. También empiezan ya el culto a la muerte. Generalmente los egipcios van a tener un fuerte vínculo hacia la muerte, ¿ya? Y ellos tienen la idea de una vida después de la muerte, ¿no? Por eso tienen que conservar incluso el cadáver del muerto, momificarlos. Entonces vamos a tener las primeras tumbas, que son las llamadas mastabas, hechas en adobe, ¿no?, como pirámides truncadas, donde se hacía el entierro, ¿no?, de los muertos,
y estos tenían una cámara subterránea, que entraban hasta 20, 30 metros, ¿no? Donde estaban las cámaras subterráneas. Más adelante vamos a ver ya la construcción de lo que son las pirámides escalonadas, para decir, de esta mastaba se pone otra encima, otra encima, otra encima, y van surgiendo estas primeras pirámides que las llamamos las escalonadas. Y mucho más tarde van a aparecer lo que son ya las pirámides regulares. Bien, lo que es importante conocer que durante este periodo que dura la cultura de Egipto, la cultura egipcia, del 5000 antes de Cristo, va a llegar prácticamente hasta el año 39 antes de Cristo. Del 5000 antes de Cristo hasta el año 39 antes de Cristo. Van a tener 30 dinastías. 30 dinastías. Cada dinastía tiene varios faraones de la misma familia, herederos de la misma familia, hasta que surge otra dinastía, se va cambiando. Entonces cada dinastía duraba a veces siglos. Habían descendientes de esta dinastía, iban adquiriendo ese estatus de faraón, el faraón que era el rey más importante, y vamos a ver que durante todo este periodo se van a ir dando 30 dinastías. Su principal actividad de Egipto va a ser ese culto a los muertos, esa idea de una vida después de la muerte. De ahí que vamos a ver que siempre se van a dedicar a la construcción de estas tumbas, ¿no? Incluso mientras los arquitectos estaban planificando cómo hacer una tumba lo más segura posible, ¿no? Que no pudiera ser robada, asaltada, porque imagínense, cada faraón se enterraba con bastante riqueza, ¿no? Todos sus bienes eran enterrados con el faraón. Entonces, por lo tanto, se hacían lo más protegido posible, con pasos secretos, cámaras subterráneas, en fin, para evitar que sean asaltadas. Pero mientras los arquitectos iban planificando que estas tumbas sean más seguras, habían otros que eran los que robaban las tumbas. Los que robaban las tumbas, que también al mismo tiempo iban planificando cómo entrar a esa tumba. Entonces apenas se terminaba una tumba, se enterraba al difunto, ya estaban preparando los saqueadores para entrar a esa tumba. Entonces van a dejar de hacer este tipo de pirámides. No apareció nada todavía. Vamos a Nada, está bien, está a la grabando. época de los hipogeos. Estas tumbas que son Años se trabaja subterráneas, en que Tijuana. en montañas Años se se trabaja en van Tijuana. cavando dentro de las montañas, Conoce bien. y se van haciendo este tipo de Batería, ahí estructuras todavía. De que eran Egipto, para ellos un pirámides. poco más seguros, para evitar este tipo de asaltos. Tal vez uno de los faraones que más es conocido es justamente el rey Tutankamón, ¿ya? Por la tumba que se va a encontrar casi intacta. Es una de las pocas tumbas que no fue tocada, de ahí la importancia que Acá es con pertenece a la energía, no dinastía funciona 14. eso. Está funcionando, pero tiene batería. Tutankamón, Cuando llegue en dentro verde de se lo que pone, es la significa que es dinastía cargado. 14, hacia el año 1500 de nuestra era aproximadamente. Durante todo este periodo vamos a ver también que va a sufrir invasiones, especialmente en la última etapa. Vamos a ver la invasión de los persas. Los persas van a penetrar hacia el año 529, ¿no? Entran, toman Egipto, y luego vamos a tener otra invasión de los griegos
Ahí tenemos a Alejandro Magno, este gran conquistador, que va a tomar prácticamente todo Egipto. Y finalmente el año 39, que es invadido por Roma. Roma, diríamos, prácticamente termina con la última dinastía, la dinastía ptolomeica, la última emperadora, Cleopatra, que tiene que suicidarse, y a partir de ese momento, diríamos, Egipto se convierte en una pequeña provincia romana. Deja de existir ese imperio, deja de existir esa cultura, y simplemente se transforma en una provincia romana. Bien. Algo que también es importante ver es la parte del Oriente, el Medio Oriente, donde vamos a tener ahí, les decía, varias civilizaciones, varios grupos culturales. ¿Ya? Los más antiguos vamos a tener a los sumerios, quienes inventan también otro sistema de escritura. A esta escritura se llama la escritura cuneiforme. ¿Ya? La escritura cuneiforme, que es una escritura a través de cuñas, con cuñitas de madera, ¿no? Se va haciendo en arcilla, ¿no? Arcilla fresca, se va haciendo este tipo de cuñas, y se va registrando también toda la historia, los quehaceres, los negocios, en fin, todo está plasmado en este tipo de escrituras. Entonces vamos a ver que en esta región vamos a tener primero a los sumerios, una de las culturas más antiguas. Los sumerios, que les decía, son los que inventan la rueda, por ejemplo, para hacer más tarde los carros de guerra, ¿no? La escritura. Vamos a tener, por ejemplo, la confección de calendarios bastante sofisticados, completos. Se dedican a la astronomía, y la construcción de lo que son los zigurates, que también son una especie de templos en base a plataformas. ¿Ya? Uno de los más grandes que se encuentra justamente es el Zigurat de Bel, que es conocida por la Torre de Babel. ¿Ya? El Zigurat de Bel, o también como Torre de Babel. Entonces son construcciones en plataformas, ¿ya? Muchas de ellas en colores, y la mayoría de 7 plantas, 7 pisos, representando a los 7 planetas que se conocían en ese momento. Luego vamos a tener a los sumerios, ¿no? Hasta el año 2350, que van a ser reemplazados, van a ser atacados, destruidos, y van a asumir los acadios. Los acadios, otra cultura de carácter militar, guerrera, expansionista, ¿no? Que va a continuar con el mismo sistema de construcción de los sumerios. Y entre el 1800 aproximadamente vamos a ver el surgimiento de otra cultura que es conocida como Babilonia, la cultura de Babilonia, que va a asumir la hegemonía de esta región, ¿ya? Compartiendo un poco con los sirios o Asiria, ¿ya? Que eran también a su vez rivales. Bueno, en Babilonia vamos a tener un periodo bastante interesante, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, a uno de los reyes casado con una esposa que venía de tierras lejanas, ¿no? Que como era un poco árido, seco el lugar, pese que habían los ríos, el rey Nabucodonosor primero va a empezar a embellecer esta ciudad, y va a crear lo que se llaman los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo. Entonces Babilonia se considera como una de las ciudades más hermosas por este tipo de terrazas, ¿no? Donde habían árboles, flores, en fin, ¿no? Que ornamentaban, y cuando los ríos
griegos visitan este lugar, vamos a ver que lo consideran como uno de los lugares más hermosos, como una de las, digamos, maravillas del mundo. Bueno, después están los asirios y finalmente vamos a tener a los persas. El reino de los persas, aquí, no sé, me imagino que todos han visto esa película 300, ¿no? La lucha, esa, la pelea, la lucha de los griegos contra los persas, ¿no? Había dos películas, ¿no? Que era 300 y el otro 301, algo así, ¿no? Este periodo donde vamos a tener a Grecia, ¿ya? Imponiéndose sobre los persas. Aquí tenemos a la época del gran Alejandro Magno, y Grecia a este periodo se llama el periodo helénico. Después vamos a ver un poco por detalles. Bueno, igual va a ser invadido por Roma, y Grecia también va a ser convertida en una provincia romana. O sea, los griegos van a ser sojuzgados por Roma, va a ser convertida en una pequeña provincia romana, al igual que habíamos visto con Egipto. Entonces, a partir ya de nuestra era, vamos a tener como estas dos grandes civilizaciones que van a durar en el tiempo, van a acabar con Roma. Roma va a surgir en Europa, surge hacia el año 1300, es una cultura sobre todo militarista. Del 300 al año 510 más o menos se considera como digamos, el periodo arcaico, el periodo de los reinos en Roma, reinados. El 510 se convierte en república, la República Romana, ¿ya? La República Romana va a subsistir hasta aproximadamente el año 44, cuando es asesinado este gran emperador, Julio César. Al morir Julio César, muere la República Romana y surge el Imperio Romano, ¿no? Que va a perdurar prácticamente hasta el año 476, cuando va a ser invadido por los pueblos bárbaros. Y ya adelante comienza la Edad Media. Entonces, hacia el año 476 de nuestra era, ¿no? Roma prácticamente termina, acaba. Los griegos, por su parte, vamos a tener la época, digamos, arcaica, ¿ya? Surge hacia el 1300, luego hacia el año 600, es la época clásica, la época de esplendor de Grecia, ¿ya? Que es la era de Pericles también, este gran rey arquitecto, ¿no? Aquí se construyen las más representativas arquitecturas, ¿ya? Y ya tenemos aquí lo que es el periodo helénico con Alejandro Magno. Alejandro Magno, hijo de Filipo, va a tomar Grecia y va a expandir por todo el mundo la cultura griega. La cultura griega, la romana, por ejemplo, se basa en la cultura griega. Entonces, igual va a ser tomada por Roma, convirtiéndose también en una provincia romana. Entonces, al final vamos a tener a Roma hasta el año, como decía, 476, que cae el Imperio Romano y comienza la Edad Media.
este siguiente cuadro ya nos habla de, diríamos, el Imperio Romano, ¿no? Les decía, hasta el año 476. Y el año 476 vamos a ver que es tomado por los llamados bárbaros. ¿Ustedes saben quiénes eran los bárbaros? No, licenciado, lo desconocemos. Ya, bárbaros eran todos los habitantes de Europa, todos aquellos que no eran romanos, ¿ya? Los hunos, los anglos, los hispanos, los celtas, qué sé yo, godos, visigodos, ostrogodos, germanos, todos ellos que no eran romanos eran considerados pueblos bárbaros. Y como Roma había invadido toda Europa, prácticamente las iba convirtiendo prácticamente en provincias, va a haber un momento en que estos pueblos bárbaros se van a rebelar ante el imperio y van a destruir el imperio romano, ¿no? En el año 476. Roma queda destruida. Pero antes Roma se había dividido. El año 337 se divide en la Roma occidental y la Roma oriental. ¿Ya? Vamos a tener dos Romas. Aquí es importante referirnos, antes de la caída del Imperio Romano, uno de sus emperadores, el emperador Constantino, se convierte al cristianismo. Ustedes recuerdan que con la muerte de Cristo, el año 33 más o menos, ¿no? muere Cristo, y hacia el año 60 comienza la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, hombre sanguinario, ¿no? Empieza la persecución de los cristianos. Nerón se le ocurre remodelar lo que era Roma y le prende fuego a Roma, ¿ya? Incendia 3/4 partes de la ciudad. 3/4 partes de toda la ciudad de Roma es quemada, incendiada, ¿ya? Y naturalmente va a haber un enojo del pueblo, y Nerón lo que va a hacer es culparles a los cristianos del incendio de Roma, ¿ya? Les va a culpar porque ellos han sido los que han incendiado Roma. Entonces se empieza con la persecución de los cristianos hasta el emperador Constantino. El inicio de la persecución se da aproximadamente el año 68, ¿no? 68 después de Cristo estamos hablando, hasta que el emperador Constantino se convierte al cristianismo y los cristianos pasan a ser, diríamos, ya no perseguidos, sino como una religión más dentro del imperio romano. Entonces vamos a ver la caída del imperio romano, y aquí vamos a ver el año 525, que es también importante. El emperador de Roma oriental, que todavía va a subsistir 1000 años más, ¿ya? Aquí tenemos la caída del imperio el año 476, y este imperio de Oriente va a subsistir hasta el 1453, cuando va a ser tomado por los turcos, los otomanos. Entonces vamos a tener prácticamente 1000 años más de existencia del imperio de Roma oriental. Bueno, aquí el emperador Justiniano, es el que le va a dar el mando, el cetro, le entrega su cetro al obispo de Roma, y se crea lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se crea en esta época, el año 525, en el concilio de Nicea, ¿ya? Y vamos a ver ya el surgimiento en Europa del cristianismo. Durante todo, a partir de la caída del Imperio Romano,
comienza lo que llamamos la Edad Media, ya la edad del oscurantismo. Es una época de dominio absoluto de la Iglesia. ¿Ya? Aquí vamos a ver las grandes catedrales, las grandes iglesias, ¿no?, que se van a ir construyendo justamente por el dominio de la Iglesia durante todo este periodo. Son alrededor de casi 1200 años que van a tener ese dominio absoluto. Tiene el poder tanto civil como el de religioso. Esta es la época de las cruzadas. Las cruzadas, cuando los cristianos quieren tomar lo que es Palestina, Jerusalén, recuperar la Tierra Santa, y vamos a tener casi 300 años de pelea, de luchas, ¿no? Los pueblos de Europa se unen para pelear contra los árabes. Entonces vamos a ver que esta influencia no solamente es una guerra de carácter militar, sino también hay una influencia de los árabes. Aquí durante todo este periodo la gente se había olvidado prácticamente de todo. ¿Ya? Les era prohibido el pensar, les era prohibido el razonar, si no estaba de acuerdo a la norma de la Iglesia. Era una época que también se denomina como el oscurantismo, un periodo donde están bajo el dominio absoluto de la Iglesia. ¿Ya? Sí, se pierde casi todo el conocimiento, todo ese conocimiento de antiguas civilizaciones como Grecia, Roma, en fin, se va perdiendo. Pero los árabes van conservando este conocimiento. ¿Ya? Por ejemplo, durante la Edad Media era hasta prohibido el bañarse, ¿no? Porque se decía que al bañarte, ¿no?, podías contagiarte, adquirir males. Cuando leemos la biografía, por ejemplo, la vida de la reina Isabel cuenta, ¿no?, que en toda su vida se bañó 2 veces. Una en su bautismo y otra en su matrimonio. Entonces había una falta de higiene total. Tampoco se conocía la medicina, ¿ya?, para curar estas pestes, estas enfermedades que van a ir asolando Europa. Aparecen, por esta falta de higiene, aparecen una enorme cantidad de enfermedades. Las había de todos los colores, de todas las regiones. La peste púrpura, la peste amarilla, la peste negra, la peste de Milán, la peste, el cólera, en fin, van a haber infinidad de males, de enfermedades que van a ir asolando, terminando con mucha gente de Europa por esta falta de higiene. Imagínense esos castillos. En esta época no había ciudades. ¿Ya? Con Roma deja de haber ciudades. Roma ha sido incendiada, quemada, arrasada por los bárbaros, ¿no? Entonces no habían ciudades. Lo que habían eran estos feudos. Por eso también se llama la época feudal. Castillos cerrados, ¿no?, peleando entre vecinos por tierras. Y imagínense cómo vivían a la gente en estos castillos, totalmente cerrados, herméticos, ¿no?, paredes enormes, sin ventanas. No había agua potable, no había alcantarillado, no había luz eléctrica, ¿no? Ahí en ese mismo recinto, en ese mismo castillo, vivían los esclavos, vasallos, la nobleza, en fin, todos estaban, ¿no?, y con una falta de higiene total. Como les decía, no había pues agua potable, no había alcantarillado. Era de muy buena educación en esa época advertir, decir, por ejemplo, cuando uno botaba sus desperdicios, decir agua va, ¿ya?, para que no te caiga encima. Las mujeres que tenían que tener unos trajes largos, ¿ya?, que arrastraban prácticamente esas callejuelas, esos pasadizos de estos castillos totalmente llenos de inmundicia, ¿no?, arrastrando. Si había una fiesta, bueno, había que echarse perfume, un frasco de perfume para oler
bien en esa fiesta. Ustedes han visto seguramente algunas películas de esa época, ¿no? Donde las damas tienen sus trajes largos y unos peinados de color blanco, la cabeza con unas torres. Eso se hacía con estuco y grasa de llama, o el perdón, grasa de caballo. Se mezclaba la grasa de caballo con llama o con estuco y se iban formando ese tipo de peinados que duraban naturalmente meses. Y la historia también registra que muchas de estas mujeres llegaron a anidar ratones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa falta de higiene y la gran cantidad de enfermedades que se va dando, va diezmando. Entonces decía que el conocimiento a través de lo que es este periodo de las cruzadas, ¿ya? Va llegando también a Europa. Conocimiento de la matemática, de la aritmética, de la geometría, de la astronomía, de la medicina. Bueno, todo este conocimiento va fluyendo en América y vamos a tener un periodo de la Edad Media tardía, donde también se van a construir esas grandes catedrales, ¿no? El periodo del gótico, el arte gótico, ¿no? Esas inmensas y fabulosas catedrales que van surgiendo por toda Europa, hasta más o menos el 1400. El 1400 vamos a ver otro cambio, es la época del humanismo o también del renacimiento, el renacer, el romper esta estructura medieval, ¿ya? Se rompe con esta estructura medieval, ¿ya? Es el fin de los principados, de estos señores feudales, y es el comienzo de los reinados. Entonces vamos a ver esta época de grandes pensadores. Ahí tenemos, por ejemplo, a un Leonardo da Vinci, a un Miguel Ángel, Botticelli. Vamos a tener grandes pensadores, grandes artistas, ¿ya? Que van a ser solventados por ricos comerciantes, los que llaman los mecenas. Los mecenas, que eran gente con mucho dinero, con mucho poder económico, grandes negociantes, que van a solventar a estos artistas, a estos arquitectos, a estos ingenieros de la época. Es una época de cambio, de transformación. También es una ruptura de ese poder religioso que dominaba durante todo esto de la Iglesia Católica como absoluta, única. A algunos de ustedes, ¿qué quiere decir? ¿Saben qué quiere decir católico? No, que muchos de ustedes son católicos y dicen que soy católico. ¿Qué quiere decir católico? No, dice. Católico quiere decir universal. Católico quiere decir universal, ecuménico. Es la única religión. Entonces vamos a ver que aquí también se hace un rompimiento durante este periodo del Renacimiento. Aquí vamos a ver a unos propios sacerdotes, curas, que van a renegar contra la Iglesia. Especialmente la Iglesia, que había tomado ese poder absoluto y se había convertido, digamos, esta ya está cargando, ahorita aquí se pone la gente. amarilla. Cuando es blanco ya. La venta de indulgencias, por ejemplo, era común. Así tenía que grabar. La venta de indulgencias, Pero esta mañana aquí apareció un permisos para mensaje. pecar. Ya vos, si tenías plata, pagabas a la iglesia y podías hacer lo que quieras. La venta de indulgencias, que era común. Ya si tenías más plata, incluso ya podías comprarte un terrenito en el cielo. Entonces, ante todo eso, vamos a ver a Knox, Calvino, Savonarola, Lutero, que eran sacerdotes que se rebelan, protestan contra estos abusos, y surge el protestantismo, la división de la iglesia, este cisma, donde la misma iglesia va surgiendo el protestantismo. Entonces vamos a tener una época donde hay mayores libertades, donde ya deja de ser tan restringido
durante esta época, por ejemplo, vamos a ver los santos de las iglesias y más totalmente arropados, ¿no? Están, solamente se ve parte del rostro. No, aquí en esta época ahora ya no es, diríamos, Dios el centro, el núcleo, el eje. Ahora se convierte el hombre. Por eso también se convierte, esta época se llama el humanismo. El hombre es lo más importante. De ahí que esos grandes artistas, por ejemplo, como Miguel Ángel, el Greco, el Veronés, todos estos pintan desnudos, ¿ya? Porque quieren exaltar la belleza carnal, la belleza del hombre, la belleza de la mujer. ¿Ya? Vamos a ver en ese momento cómo se exalta la figura humana. ¿Ya? Entonces hay un rompimiento, una separación, ¿no?, de este periodo, que les decía hasta 1400, 1414, que nace este periodo que se convierte, ¿no?, en, diríamos, el inicio de la Edad Moderna. El inicio de la Edad Moderna. Renacer buscando sus raíces justamente en Grecia, en Roma. Volver a buscar esas raíces grecorromanas. Entonces vamos a tener un periodo que es de cambios, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que ayuda en este periodo son nuevos inventos. Por ejemplo, la pólvora. La pólvora lo habían inventado cientos de años antes los chinos. Los chinos inventan la pólvora, pero ¿para qué usaban los chinos la pólvora? Para juegos artificiales. Fueron los primeros en crear fuegos artificiales. Claro, hacían sus fuegos artificiales para sus fiestas y más. Llega a Europa la pólvora, inmediatamente se convierte en armas. Arcabuces, cañones. Entonces le dan otra práctica a este invento que es la pólvora. Y la pólvora justamente va a permitir romper este periodo de los señores feudales. Los van a bombardear, los van a cañonear a estos señores feudales y van surgiendo los nuevos reinos, las nuevas monarquías, ¿no? Va cambiando. La pólvora va a ser un invento que va también a jugar un papel importante en este caso. Otro invento, la brújula. La brújula, esta aguja imantada que marca el rumbo, el norte. ¿Ya? Va a ser otra cosa que va a cambiar también, porque hasta ese momento, cuando se viajaba, se navegaba, no se podía perder de vista la tierra, ¿ya? La orilla, la costa, no podía, porque se decía que la tierra era plana, ¿no? La tierra era plana, sostenida por 4 elefantes sobre una tortuga y demás, y que podías caerte al abismo, a los precipicios, que habían monstruos, en fin, ¿ya? Entonces, cuando se hacían las navegaciones tenían que ir sin perder la costa, pero la brújula va a permitir adentrarse más hacia el mar y va a ser una de las causas también para el descubrimiento de América. Y el descubrimiento de América se hace justamente en este periodo, ¿ya? 1492, durante lo que es el Renacimiento. ¿Ya? Otro invento importante, que también viene de la China, por ejemplo, la imprenta, el papel, ¿no? Que fue inventado por los chinos. Bueno, la imprenta va a jugar un papel importante, ¿no? La difusión del conocimiento. Hasta ese momento solamente los libros se tenían que hacer a mano. Y un libro costaba, se iba a hacer mucho tiempo. Ahora con la imprenta empiezan a sacar los libros, ¿ya? Empiezan a editar, y esto pues permite difundir el conocimiento. El primer libro que se imprime en gran cantidad va a ser la Biblia, por ejemplo, ¿no? Otro libro que era importante para esa época, que
se va a convertir como el libro de cabecera, por ejemplo, de Cristóbal Colón, va a ser los viajes de Marco Polo, las aventuras, los viajes de Marco Polo. Entonces vamos a ver que empieza a difundirse el conocimiento gracias a estos inventos, pólvora, el papel, la imprenta, la brújula, y todo esto hace que se cambie, que se transforme el mundo. El humanismo va a estar hasta aproximadamente 1660 y entramos a otro periodo que ya es la contrarreforma, el periodo de la contrarreforma. La Iglesia quiere volver a tomar nuevamente el control. Aquí se agudiza lo que es la Inquisición, se agudiza, nace esas peleas entre católicos y protestantes. Bueno, entonces vamos a ver que es una época donde la Iglesia quiere retomar nuevamente el control y el poder total. Pero esto ya no puede. Este es el periodo también del arte barroco, que va a llegar justamente a la América, lo que es el arte barroco. Primero vamos a tener este arte del Renacimiento y más tarde lo que es el barroco. Aquí se va a transformar en lo que llamamos el barroco mestizo, el barroco indígena o mestizo. Y ya a partir de 1700, 1800 prácticamente, vamos a tener ya la revolución industrial. Vamos a tener, por ejemplo, la Revolución Francesa, y ya entramos a lo que es el periodo moderno, la época moderna actual. Pero van a ser gracias a este momento, ¿ya? A este momento que es el renacimiento, el volver al renacer, ¿no? Bajo Roma, con los modelos greco-romanos. Vamos a ver aquí un momento ya culminante y que va a dar paso a lo que ya es la época moderna. En la parte de Medio Oriente vamos a ver que la división del imperio se produce en 337 y vamos a tener aquí lo que es la Roma Oriental con su capital Constantino, en homenaje al emperador Constantino, ¿no? Se va a llamar Constantinopla, en homenaje justamente a este emperador que va a hacer esta división del imperio. Entonces la capital va a ser Constantinopla, donde se va a crear una de las iglesias más importantes del mundo en esa época, la iglesia de Santa Sofía, que hoy es una mezquita, ¿no? Entonces vamos a tener que va a durar prácticamente hasta el año 1453, cuando es tomado por los árabes y se convierte a partir de este momento en el Imperio Otomano. El Imperio Otomano. Es en este lugar también donde van a ser una de las religiones más importantes. Aquí domina el cristianismo, ¿ya? Y vamos a ver la creación del Islam, la otra religión importante, en el año de 622. Aquí tenemos el 571 que nace Mahoma, su profeta, y a la muerte de Mahoma se crea esta religión, el Islam, que va a ir dominando hasta nuestros días. Ya esa pelea ahora entre lo que es la parte que corresponde a Occidente y la parte que corresponde a Oriente, ¿no? Las peleas que estamos viendo actualmente en el Oriente Medio. Entonces vamos a ver que estas dos religiones son irreconciliables, ¿no? Wow. En América, este cuadrito también les va a servir. Les he mandado otro cuadro cronológico
pero ya nos habla de todo lo que está pasando en América. Esta es la parte que habíamos visto, ¿no? Huancarani, Chiripa, Tiwanaku. Tiwanaku se convierte en la época clásica, la época del Estado, hacia el 700 ya el Tiwanaku imperial, la época de los señoríos aymaras, la época inca, que es muy cortita en nuestro territorio, y a la colonia. Entonces en los valles tenemos Yampara, Yura, Utilia, Omereque, y asimismo en la parte del oriente, ¿no? Las culturas del oriente. En la parte que corresponde a los Andes centrales al Perú, vamos a tener la cultura de Chavín, ¿no? La cultura Pucara, la cultura Paracas, los Mochicas, los Nazcas, Huari, lo que llamamos el Huari Tiwanaku, y vamos a ver el Incario, aquí lo último, el Incario, que termina en 1532, 1533, y el inicio de la colonia. Y lo que es en la región de Mesoamérica, vamos a tener también varias culturas, especialmente la más antigua, la cultura olmeca. La cultura olmeca. Después viene la cultura de Teotihuacán, la cultura maya, la tolteca, mixteca y finalmente la cultura azteca, ¿no? Recuerden que Hernán Cortés llega justamente cuando está vigente esta cultura de los aztecas, tomando a Moctezuma como prisionero. Bueno, lo que quiero, les voy a mandar, como les decía, estos cuadros tienen que repasarlos, leerlos, ¿ya? Les va a servir como una guía, especialmente aquellos que tomen en la universidad las materias de ciencias sociales, de arquitectura o de humanidades, ¿no? Que están muy ligadas a la historia. Los que tomen medicina o otro tipo de materias, bueno, ya no les va a interesar tanto esta parte de la historia. Entonces, lo que quiero abocarme en estos pocos minutos que quedan es a absorber algunas preguntas, dudas que tengan ustedes. Yo, licenciado, ¿puedo preguntar? Adelante. ¿La cultura maya, la cultura azteca y la cultura incaica se conocían o no se conocían todavía? No llegaron a conocerse. Estaban, creo, a punto de conocerse. ¿Ya? Estaban a punto de conocerse, porque las embarcaciones incas estaban llegando a Panamá, al istmo de Panamá. Entonces, aquí, por ejemplo, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, cuando salen de Panamá, se topan con una embarcación inca, ¿ya? Y hacen algunos intercambios. Entonces, estaban empezando digamos, a acercarse, si quieren, pero no llegaron todavía a conocerse. Entonces, digamos, la era de los españoles todavía no habrán tardado como 200 años, entonces ya habrá habido un compacto, ¿no?, entre las dos culturas. Sí, tal vez lo que hubiese pasado es que se hubiesen sacado la mugre entre los dos y ver quién ganaba, porque esa es la historia del hombre, ¿ya? No hubiesen coexistido los dos, sino uno habría tratado de dominar al otro. Entonces se hubiesen sacado la mugre entre los dos, a la cual ganaba los aztecas, toltecas, mixtecas que estaban en esa época, eran pueblos feroces también, pero los incas estaban mejor organizados, tenían ejércitos regulares. Los aztecas peleaban durante una época, durante una temporada, ¿no? Cuando había cultivos, siembras, no peleaban, o si peleaban era para conseguir esclavos para el sacrificio. En cambio, los incas tenían un ejército conformado, muy parecido al ejército romano. Entonces tal vez los incas habrían salido victoriosos, ¿no?, de este conflicto entre lo que es la parte de Mesoamérica y América. Y
¿qué hubiera pasado si todavía no hubieran llegado los españoles hasta este año, hasta la actualidad? Posiblemente podría haber habido otro tipo de civilizaciones, ¿no? Pero aquí en América, digamos, eran más pacíficos. Habían conflictos, guerras, pero primaba, digamos, los aspectos religiosos. Entonces, posiblemente habríamos tenido otro tipo de civilización. ya, entonces, pero sí o sí hubiera habido impacto, ¿no? Con los de... Conociendo la naturaleza humana, se habrían sacado la mugre entre estos dos y ver quién se hacía hegemónico de toda esta región, ¿no? Sí. Sí, muy buena está la historia, licenciado, la verdad es interesante, debe ser la barca más interesante, ¿no? La historia es linda, la historia es muy hermosa cuando... bueno, depende también, a veces te cuentan en colegio una historia medio fría, ¿no? Que ya, la materia de historia es un de menos. Pero cuando te apasiona la historia, puedes entrar a ver cómo ha ido desarrollándose el hombre, ¿no? Las culturas que se han dado, y esto cómo ha ido transformando a medida que ha pasado el tiempo, ha ido cambiando, evolucionando también todo lo que son este ciclo de las culturas, ¿no? Ya, listo, muchas gracias, licenciado, por la duda. Ok. Licenciado, ¿podría preguntarle? Sí, Por favor. adelante. Disculpe, entonces lo que es la religión en la Edad Media, donde el cristianismo era lo que dominaba, ¿por qué el cristianismo, la religión se ha dividido? Porque la Iglesia Católica empezó a cometer muchos abusos, como era, qué sé yo, los príncipes de esa época tenían que ir a pedirle reverencias al Papa. El Papa era lo máximo, él ponía reyes, ponía príncipes, ponía todo, y cometían muchos abusos. Ha habido un Papa, por ejemplo, de 8 años. De repente por ahí una papisa, ¿no? La papisa Juana, qué sé yo, Roma se convirtió en una especie de prostíbulo. Entonces todo esto enojó a los mismos sacerdotes, que hicieron que, diríamos, dividieron la iglesia, se separaron de la iglesia, porque estaba demasiado contaminada por todos estos abusos y demás, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a un papa, a Borgia, uno de los papas que estaba casado con su hermana, por ejemplo. Entonces era ya demasiado evidente todo este problema que se va dando en la iglesia, ¿no? Otro factor, por ejemplo, que es importante para esta división, va a ser el emperador o el rey de Inglaterra, Federico VIII. Federico VIII, que estaba casado con una de las hijas, una hija menor, de los reyes españoles, Fernando e Isabel. Una de sus hijas se casó con este rey por estos vínculos también de poder, de tener hegemonía, en fin, ¿no? Y bueno, su esposa no le dio hijo varón. Entonces pidió el divorcio, y como la Iglesia Católica no daba el divorcio, entonces se separa de la iglesia y crea su propia iglesia, la iglesia anglicana. ¿Ya? Bueno, al final la hace ejecutar a esta su esposa, se casa con otra, Ana Bolena, que también se deshace de ella. Bueno, llega a casarse con seis esposas. Entonces vamos a ver que también por este lado era conflictivo eso, el problema de religión. El problema es que la Iglesia Católica inventa una forma tremenda de control hacia la gente. Se inventa, por ejemplo, el confesionario. Hacia el año 600, 700 se inventa el confesionario para, qué sé yo, tener un control
de la gente, de las familias. Más adelante se inventa lo que es la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, que era terrible, ¿no? Aquel que pensaba diferente de la Iglesia era eliminado, era ejecutado inmediatamente, bajo torturas tremendas, se le hacía confesar lo que sea. Entonces vamos a ver ese periodo que es tremendamente oscuro para la Iglesia, que hace que se divida, se fragmente, se cree el protestantismo, y del protestantismo vayan saliendo numerosos grupos, ¿no? Arquitecto, una pregunta, por favor. Sí. Durante la época antigua, sobre la cultura egipcia, ¿por qué ha sido la única cultura que veneraban a sus dioses con cabezas de animales? No solamente en Egipto. Aquí también hemos tenido, por ejemplo, dioses con cabezas de puma, con cabezas de cóndor, los chachacondoris, los chachacarguas, ¿no? los chachapumas, en fin. Bueno, la representación especialmente está a varios animales que ellos tenían, digamos, este culto. Por ejemplo, uno de los animales más sagrados para ellos era el escarabajo, lo que aquí llamamos bueno, especialmente en los valles donde hay bastante escarabajo, la catenga, ¿no? Que se alimenta del excremento. Entonces ellos decían, como un animal, como un insecto de esta naturaleza, se alimenta de algo muerto, entonces tiene que ser algo especial, ¿ya? Algo muy especial. Entonces, bueno, ellos adoraban a la vaca, por ejemplo, el dios Anubis, el dios Ra, por ejemplo, ¿no? Con cabeza de águila, ¿no? Entonces, los cocodrilos, y se han encontrado también en las tumbas muchos de estos animales embalsamados, o sea, momificados también, perros, gatos, un montón de animales que eran también momificados, que acompañaban a los muertos a la otra vida, como esa idea de una vida después de la muerte. Entonces a los faraones se los enterraba con todas sus riquezas, ¿no? Embarcaciones, qué sé yo, animales, todo lo que tenían, bueno, eran enterrados junto con el faraón para que les sirvan también en la próxima vida. Ay, arquitecto, muchas gracias. Otra consulta que podría tener es sobre en la época en lo que ya existía en la realeza, sobre cómo era tan extrema el punto de la belleza. No sé si será cierto, pero se decía que incluso se usaban químicos demasiado peligrosos para el cuerpo humano, o sea, en el sentido de que las mujeres, a lo que he podido ver en otras historias, dice que usaban químicos como, ay, no me acuerdo el nombre, pero que con el tiempo iban falleciendo mucho más jóvenes, la razón por la que su cara se volvía blanca, en vez de, ay, no ubico muy bien, pero era un químico que se ponía a la cara para que su cara sea blanca. Sí, durante justamente este periodo que corresponde tanto a la misma época que decíamos, a esta época de la Edad Media, incluso durante el humanismo, habían conceptos diferentes de belleza, ¿no? Entonces, como les decía, era un poco difícil o prohibido bañarse, ¿no? Entonces, para mejorar el aspecto, usaban una serie de talcos, de estucos, que iban dañando, ¿no? Por ejemplo, se hacían incluso píldoras, unas cápsulas para prolongar, digamos, la vida y demás, de sustancias que eran tremendamente tóxicas, ¿ya?
Y no solamente vamos a tener esto en Europa, también en China. ¿Ya? Recuerden que en esa época, por ejemplo, se buscaba el famoso elixir de la vida. Uno de los conquistadores que vino aquí a la América, Cieza de León, por ejemplo, encontró Tiwanaku, encontró muchas cosas buscando esta fuente de la vida eterna. ¿No? Se decía que había un lugar donde había estas aguas que daban la vida eterna, en fin. Entonces, eran creencias de la época. En esa época, como no había mucho conocimiento, no había conocimiento, como les decía, de la medicina. Cuando alguien se enfermaba, por ejemplo, alguien contraía algún mal, la única forma, durante todo este periodo, la única forma de curar era sacarle sangre. Entonces le hacía unos cortes, ¿no?, para darle un poco de la pena sacar la sangre, o usar las sanguijuelas, ¿ya? Porque se decía que en la sangre estaba el mal. Entonces generalmente el enfermo terminaba pues bajo tierra. Entonces era muy común este tipo de prácticas de medicina. O las pestes, no sé si ustedes han visto, usaban unas máscaras con una especie de hocico de cuervo, una cosa larga, donde ahí se ponían hierbas para tratar de respirar y no contaminarse. Pero generalmente, por ejemplo, uno de los conductores más fuertes de la peste bubónica, la peste negra, eran las pulgas de los ratones, que convivían con la gente, era parte de su diario vivir, convivían con la gente, y ellos no sabían que la pulga transmitía estas enfermedades. Entonces, como les decía, esta falta de higiene ha hecho que mucha gente en este periodo pierda la vida, ¿no? Miles, millones de personas por todas estas plagas, enfermedades, y por estos tipos de presentarse a la sociedad. Como les decía, por ejemplo, estos peinados que se hacían en base a grasa de potro, de caballo, con estuco, ¿no? Y duraban meses, hasta, como les decía, hasta la historia registra que han mirado unos ratones en estas pelucas. Entonces imagínense la cantidad de enfermedades que podían contraer. Licenciado, una pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Por qué en esa edad no se bañaban? O sea, ¿bañarse era delito o era prohibido? Era prohibido por recomendación médica. ¿Ya? Recomendación médica, se prohibía el bañarse porque se decía que al bañarte podías contraer matrimonio o enfermedades, ¿no? Muchas enfermedades. Entonces la gente se abstenía, no se bañaba. Uno de los Kipling, por ejemplo, uno de los filósofos de la época, se dice que era tan travieso que en su juventud llegó a bañarse 2 veces. Por las travesuras que se llegó a bañar 2 veces. Entonces esta falta de higiene era común. Y hasta ahora todavía pasa un poco en Francia, por ejemplo. Los franceses se bañan poco, o a nada casi. Pero el perfume francés es famoso. Pero la higiene que tienen en Francia es también bastante notable, ¿no? Dice aquí una pregunta. Buenas ¿Nos tardes. puede hablar más? Licenciado, una pregunta. En la Edad Media es donde las clases sociales ya se han empezado a distinguir como los Perdón, pues, hay varios prendidos que se cruzan. Licenciado, en la Edad Media No te estoy escuchando nada. Apaguen sus micrófonos los demás. Bonito que hable. la edad media es donde las clases
sociales, ya se quieren No te escucho nada. No se escucha, sí. Arquitecto, tengo una pregunta. Dime. Cuando la Iglesia Católica tenía el poder y ellos decidían o quería que la gente practique solamente la religión católica, y si no lo hacían, por lo general los ejecutaban, o si practicaban otra religión, incluso a las mujeres las consideraban brujas y las ahogaban o las quemaban. Quisiera saber por qué hacían eso. Bueno, ese periodo, como te digo, surge durante todo este periodo de la edad del oscurantismo, la edad media. Va a llegar incluso con más fuerza durante el periodo de la Contrarreforma. Es el establecimiento de lo que le llamamos la Santa Inquisición, la persecución a los herejes, aquellos que no creían en la Iglesia, los dogmas de la Iglesia, eran perseguidos. Bueno, no solamente eso, ¿no? Sino, por ejemplo, qué sé yo, a alguien se le ocurría orinarse en la puerta o en el muro de la iglesia, y era suficiente, ¿no?, para que sea condenado por la Santa Inquisición. O había, por ejemplo, casos, por decirte, qué sé yo, de acusaciones. Ya un vecino podía acusarte de lo que sea. Decir, por ejemplo, a mi vecinita anoche le he visto hablando con su gato y después ha salido volando con su escoba. Listo. ¿Ya? Y eso te hacían confesar a través de torturas. ¿Ya? Tremendas torturas que al final confesabas que habías hablado con tu gato, salido a volar con la escoba y eras quemada viva prácticamente, ¿no? Entonces, además a esto le convenía a la iglesia, porque la iglesia se quedaba con tus bienes. Entonces, cuanto más sea mayor cantidad de gente, bueno, la iglesia se enriquecía más, ¿no? Entonces todo esto estaba controlado. Ustedes saben que la iglesia tiene varias órdenes religiosas. No es algo monolítico, algo unido. Tienen los franciscanos, los jesuitas, los agustinos, los mercenarios, hay diferentes grupos. Y los encargados de lo que es la Inquisición eran jesuitas y los agustinos. A los agustinos también les llamaban los perros del Señor, ¿no? Entonces, habían diferentes grupos que tenían justamente encargados de esto de la Santa Inquisición. Habían pruebas también, por ejemplo, una prueba se sospechaba que podía ser inocente de las acusaciones. Entonces, una forma de probar si era inocente o culpable era agarrar a la persona, por ejemplo, meterle en un saco, lo amarraban y lo sumergían a un pozo de agua, por ejemplo, por unos 5 minutos. Este tenía buenos pulmones, resistía y salía con vida de esa prueba. No llegaba a salir con vida de semejante prueba. Bueno, era porque tenía pacto con el diablo, había que quemarlo. Entonces, de una y otra forma, el que entraba a la Santa Inquisición, prácticamente ya era una condena a muerte, ¿no? Licenciado, Tengo una pregunta, por favor. Otra pregunta. Aquí va, licenciado. A ver, vamos. ¿En qué siglo se desarrolló la Edad Media? La Edad Media se va a desarrollar a partir de la caída del Imperio Romano, vale decir, del año 476, ya el año 476, hasta
el año 1414. Son casi 1000 años de duración que tiene esta Edad Media, y va a volver a hacer otra vuelta fuerte desde el año 1560 hasta prácticamente 1800. El último que rompe, diríamos, con esta hegemonía de la Iglesia Católica va a ser justamente Napoleón Bonaparte, ¿no? En la Revolución Francesa. Ahí se termina ya definitivamente con ese poder de la Iglesia. Al Papa se lo toma preso para morir en una cárcel, ¿ya? Entonces vamos a ver que prácticamente hasta 1800 va a durar esto del Tribunal del Santo Oficio, de la Inquisición. Ya, gracias. Y otra pregunta, por favor. ¿Cuál fue la principal forma de gobierno durante la Edad Media? Generalmente eran principados, los caballeros feudales, el feudalismo, que eran pequeñas comarcas que dominaba el señor feudal. Era la época del feudalismo. A esta época también de mucha persecución, de mucho, diríamos, de enfermedades, de poco conocimiento, donde la gente vivía en una supina ignorancia. Estos señores feudales, estos caballeros, no sabían leer ni escribir, ya eran totalmente ignorantes, y reinaban las supersticiones, ¿ya? En todo lado veían diablos, demonios, en fin. A esto se le llama el medioevo. Imagínense ahora con un evo entero. Licenciado. Ok. Otra cosa, otra pregunta. Licenciado, una pregunta. ¿Por qué se lo ha llamado periodo helénico? Eso no me quedó muy en claro. Helénico es en Grecia. Se le llama este periodo a partir de la muerte de Alejandro Magno, ¿ya? Alejandro Magno, diríamos, conquista todo lo que era el mundo conocido en esa época. Conquista a los griegos, la Mesopotamia, a los persas, conquista Egipto, conquista todo lo que había que conquistar en esa época. Y a los 34 años ya no tenía que conquistar, ya había conquistado todo, ya no había que conquistar. Entonces se dedica a la bebida y muere a los 34 años con una cirrosis tremenda, ¿no? Ya había conquistado todo. Y a partir de eso, de la muerte de Alejandro Magno, se crean, digamos, las ciudades que llevan su nombre, las Alejandrías. Son como 400 ciudades que se crean en todo el mundo. La más importante tal vez hoy en día, la Alejandría de Egipto, la ciudad de Alejandría. Se expande ese saber, el conocimiento, la filosofía griega por todo el mundo que había conquistado Alejandro Magno. A ese periodo se llama la época del helenismo, ¿no? Los helenos, los griegos, son los que difunden su conocimiento a todo el mundo conocido. Gracias, Licenciado. Licenciado, una pregunta. En una parte lo menciona que cuanto mayor es el recurso, la civilización y el desarrollo, también es mayor la decadencia y la destrucción. ¿Por qué? De su entorno natural, de su naturaleza, ¿ya? Porque se destruye la naturaleza. Qué sé yo, les daba el ejemplo de la paz, cuando nace la paz, ¿no? Nace en un valle muy bonito, lleno de árboles, flores, un río cristalino, con oro, ¿no? Y como hoy día lo hemos transformado, prácticamente es el alcantarillado de la ciudad, ¿no? Y hemos hecho desaparecer toda esa vegetación, hemos destruido nuestro medio ambiente. Y eso es lo que sucede. Cuanto más desarrollo hay, entonces va abarcando más el espacio y va destruyendo el entorno natural.
Disculpe, licenciado, creí que se refería a lo que es la misma gente, mejor dicho, cuando la civilización crece y la gente por ambición también. También va desapareciendo mucho de la ética, qué sé yo, de las buenas costumbres. Entonces también hay eso, ¿no? Por supuesto. Lice, ¿cuáles eran las principales características de la civilización india? Bueno, la civilización india tiene también todo un sistema religioso bastante interesante. Ellos sobre todo van a basarse en lo que es la idea de la reencarnación. Entonces, por ejemplo, cuando una persona muere puede reencarnarse en cualquier otro animal o en otra persona, ¿ya? Por eso, por ejemplo, en la India no matan una vaca, no pueden matar una vaca, un perro, un gato, un mono, lo que sea, porque esa idea de la reencarnación, de que el espíritu, el alma de una persona se reencarnó en otro lado, está en otro ser vivo. Entonces, esa va a ser básicamente la idea. Y ellos van a crear un montón de templos que se llaman las estupas, ¿no? Las estupas que veneran también un montón de deidades, de dioses. Ahí vamos a ver dioses con cabezas de elefante, de vaca, en fin. Licenciado, aquí una pregunta. Según usted, ¿cuál cree que fue la parte en la que más avanzaron como civilización, tanto en el tema de cultura, arquitectura? ¿En qué parte cree usted? Porque nos ha dicho que en el oscurismo no se ha avanzado nada, pero ¿en cuál parte cree donde más avanzaron? Bueno, actualmente o en esa época antigua. Época antigua, diremos la ciudad de Roma. La ciudad de Roma era una de las ciudades más grandes del mundo, con más de 1,5 millones de habitantes en esa época. Era una ciudad fantástica, ¿no? Con grandes templos, coliseos, qué sé yo, los lugares para baños públicos, edificios de 5 o 6 pisos. Ellos son los que inventan el cemento, esos acueductos, esos circos, esos coliseos, en fin. Realmente la ciudad de Roma en esa época, digamos, antigua, ha sido una de las más espléndidas. Licenciado, una pregunta. Sí. Hola, se ha cortado. Licenciado, aquí una pregunta. Sí. El año 37 mencionó que Roma se divide en Roma Occidental y Roma Occidental. ¿Cuál fue la razón para que Roma se dividiera en dos? La división que se da es que el emperador tenía 2 hijos, ¿ya? Entonces divide el imperio para sus 2 hijos, el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Y diríamos, el imperio de Occidente, que ya se estaba empezando a cristianizar. En cambio, en el de Oriente se obliga a todos allá a ser cristianos, ¿no? Ya era por norma, por obligación, se impone lo que es el cristianismo en la Roma oriental. Licenciado, una pregunta. Sí. Buenas tardes. Quería preguntar sobre la Santa Inquisición, donde aquí uno de mis libros, ¿no?, donde he leído, que es de Rafael Izquierdo Peri, nos menciona que era de tortura, ¿verdad? Donde nos muestra bastantes tipos de tortura, incluso más fuertes que la antigüedad. Por ejemplo, tenemos el potro. Quería saber cuánto tiempo ha tenido de duración, porque son castigos súper fuertes.
A ver, un momentito para tu pregunta, te voy a responder con algo. Un ratito, vamos a buscar eso. Datas. Licenciado. Estamos ya nos hemos pasado de la hora, pero vamos a tratar de hacerlo más rapidito esto. Esto les voy a hablar tanto del Perú como de Bolivia, lo que ha sido la Santa Inquisición en nuestra región. En Europa ha sido mucho más tremendo, ¿no? Ha sido peor. Pero en Perú y Bolivia también hemos tenido lo que es la Inquisición. Aquí les voy a mostrar un museo, el Museo de la Santa Inquisición. Museo de la Santa Inquisición, en este caso en Perú, que funcionó un tiempo y después fue cerrado también por órdenes de la Iglesia, ¿no? Lo tuvieron que cerrar. Entonces tuve la oportunidad de ver en este lugar, y es el Museo de la Inquisición del Congreso en el Perú. Se comunica a varias iglesias, entre ellas la iglesia de Santo Domingo. En esto, por ejemplo, aquí, esta foto es bonita porque aquí está la única bandera que queda de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Con Mariscal Santa Cruz se hizo la Confederación Perú-Boliviana y es la única bandera que queda de esa época. Bueno, lo que quería mostrarles, este es el tribunal de la Santa Inquisición, donde se sentaban los sacerdotes, y al lado esta puerta tiene un orificio. Aquí ven ustedes un orificio de donde podía el acusador, nunca sabías quién te estaba acusando, ¿ya? El acusador decía, qué sé yo, anoche ha hecho esto, ha dicho aquello, en fin. Entonces no sabías quién te estaba acusando, ¿ya? Y este es el tribunal de la Santa Inquisición, donde estaban los sacerdotes, especialmente dominicanos o jesuitas, y él, diríamos, el que estaba siendo juzgado. Bueno, la puerta, como les decía, estaba aquí del acusador. Ahí tenemos un detalle, ¿no? Los sacerdotes, la puerta con el orificio. Y era obligatorio, asistencia obligatorio el día de la Inquisición, ¿no? Se realizaba en las plazas. En la Plaza Murillo teníamos el cadalso aquí en La Paz, ¿no? Para hacer las ejecuciones, y los condenados, la lista de condenados y las penas por las cuales se les iba a juzgar. Aquí un edicto donde, bueno, se llama a asistir a que otro pregunta en un edicto donde dice: si leen que el Santo Oficio de la Inquisición hace saber a todos los fieles cristianos, estantes y habitantes de la ciudad de los Reyes, ¿no? O de los de Lima, y fuera de ella, que se va a celebrar un auto de fe, se llamaba el auto de fe, ¿no? Para la exaltación de nuestra Santa Fe Católica, el 23 de enero del día de San Ildefonso del año 1639, en la plaza pública, ¿no? De esta ciudad, en fin, y se manda que todos estén presentes para ganar indulgencias también. Bueno, aquí tenemos unos tipo cuadritos, ¿no? Son bastante simpáticos, pero están hechos en base a dientes humanos, a los cuales se les arrancaba también mediante torturas para sacarles la confesión, y se confesionaban estos bonitos cuadros. Ahí tenemos un detalle,
muelas, dientes, que se utilizaban para hacer este tipo de artesanías. La vestimenta era este traje que se llamaba el San Benito, con este cucurucho que te marcaba la pena. Podía ser estrangulado, podía ser quemado, podía ser, bueno, había un montón de penas de muerte, el garrote, por ejemplo. Entonces se te ponía el San Benito, que ya te indicaba cuál era la pena. Esta era una de las torturas que te iban estirando, ¿no? Mediante este torniquete iban jalando, estirando, para que, qué sé yo, descoyuntando los brazos, las piernas, en fin, ¿no? O este otro que es también conocido como el potro. Aquí hay un torniquete que te ajusta el cuello, y estos que te van ajustando la parte de las muñecas, arrancándote, o este tipo de colgamientos, ¿no? Mira cómo aquí tenemos otro detalle del torniquete, el garrote, en el cual te iban separando prácticamente el cuello y las manos. O este que hemos visto también, ¿no? Los cepos que eran comunes, los cepos donde permanecías hasta el día de tu juicio, ¿no? Donde estaba tu cabeza, tus manos prácticamente sujetadas, ¿no? O esta forma de tortura que era haciéndote tragar, por ejemplo, agua o algún líquido a la fuerza. Entonces te sometían a este tipo de torturas. Este es otro tipo de cepos. Todavía en muchas plazas, especialmente en la parte del Beni, he visto, ¿no? Que se conservan. Cuando un alcalde se porta mal, por ejemplo, como castigo lo ponen al cepo, todavía, actualmente. Entonces en muchos lugares, bueno, estaban los cepos. Bueno, les decía que esto se conecta mediante una serie de galerías a distintas iglesias, con pasadizos subterráneos que se van comunicando a otras iglesias. Fíjense el tipo de celdas, ¿ya? Este tipo de celdas que son para que un hombre esté casi parado, no tenga mucho espacio, ¿no? Donde aguardaban su pena de muerte. Aquí tenemos otro ejemplo del garrote. Esta es otra forma de tortura que se llama el tazón chino, donde tenemos aquí digamos como una olla de metal. En la parte superior se ponía brasas, carbón ardiendo, ¿ya? Y una rata acá. Entonces esta rata, para salir de esa tortura del carbón caliente que iba quemando, tenía que escarbar y salir por el estómago, por ejemplo, ¿no? Iba abriendo, sacando las entrañas para salir por otra parte. Era una tortura también común. Esta, por ejemplo, que es mediante estos rollizos que te van prácticamente rompiendo la columna, ¿no? Te van descoyuntando, rompiendo la columna con este torniquete. Es otro tipo de tortura. Esta, por ejemplo, es bastante interesante. En los pies te ponen sal, por ejemplo, ¿no? Te ponen sal y una cabra para que vaya lamiendo hasta llegar a la carne viva, ¿no? Al hueso prácticamente, para arrancarte las confesiones. Es simplemente usar una cabra que tiene una lengua áspera, y la sal que te van poniendo para que vaya lamiendo la cabra hasta llegar a los huesos. Era común también arrancarte las uñas y cosas así. En este caso, por ejemplo, mediante un embudo, se está obligando a esta persona a llenarse de líquido, prácticamente hasta colapsar. O quemarte los pies, por ejemplo, brasas de carbón ardiente que iban quemando la planta de los pies para que vayas confesando lo que ellos querían. Otra forma de descoyuntarte los brazos, las manos, en fin. Si esta persona ya había sido ejecutada, había sido muerta, y por alguna circunstancia se sabía que era inocente, ¿ya? Después de que había sido ejecutada se sabía que era inocente, se sacaba este caballito con este esfinge, y ahí se la ponía encima y se la sacaba a la plaza diciendo fulano de tal, ¿no?
qué sé yo, Gregorio Mamani era inocente, Gregorio Mamani era inocente, para reivindicar su nombre, pero ya había sido muerto, ejecutado. Entonces una forma de reivindicar, diríamos, el nombre. Estas celdas subterráneas que también eran comunes, dentro está una persona sentada sobre barro, agua, que era bastante común. Estas celdas que prácticamente te empotraban en la pared, ¿no? Que era algo también muy común. Y bueno, entonces, y los osarios, cantidades de osarios que están en esos pasadizos, donde hay restos de huesos, en fin. Entonces, la Inquisición ha sido algo bastante cruel, que ha durado más de 1000 años, que ha tenido la Iglesia. Bueno, con esto terminamos hoy día. Hemos dado un pantallazo de la historia de... Última pregunta, adelante. Licenciado, buenas tardes. Sí. ¿A qué civilización pertenecían los afroamericanos? Los afroamericanos vienen del África, especialmente de la región del Congo. Qué sé yo, en América los españoles vienen con la idea de la explotación del oro, la plata, ¿no? Principalmente oro, plata, joyas preciosas, en fin. Pero esto también se va acabando. Pero algo que era para ellos muy importante y muy, digamos, muy necesario era, por ejemplo, el azúcar. En Europa no pueden tener azúcar, ¿ya? Porque no es una región, no te da la caña de azúcar, pero en América sí. Entonces se trae del Asia se trae la caña de azúcar, ¿no? Y para eso necesitaban más gente, porque gran parte de la gente había sido eliminada, ¿ya? Especialmente en otros lugares, especialmente, por ejemplo, en lo que es la parte de Colombia, la parte de Brasil, ¿no? Lugares más cálidos. Entonces se traen los esclavos del África, especialmente del área del Congo. No eran los españoles los que traían, diríamos, esclavos, sino los portugueses. Los portugueses traían esclavos y naturalmente españoles compraban también esta mercancía, pero era prácticamente para, diríamos, usarlos en las plantaciones de caña. Aquí traen a Bolivia una buena cantidad para la mina, pero no servían para la mina, ¿ya? Como no se morían rapidito, no servían para este trabajo de la mina. Entonces, a los pocos que quedan los llevan hacia el lado de Yungas, ¿no? Y ahí se van conformando algunos grupos que más tarde, ¿no? Van a conformar lo que hoy llamamos los afroamericanos, los afrobolivianos, afroperuanos, en fin. Muchas gracias, licenciado. Ok. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes estos días y alguna vez nos vemos por la universidad. Igualmente, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Hasta una próxima. Gracias, licenciado. Licenciado. Hola, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Licenciado. Hasta luego, licenciado.